Nuevamente les saludamos con gusto a cada uno de ustedes, hermanos. Dios nos dé su bendición en esta hora. Estamos agradecidos con nuestro Dios una vez más por la oportunidad que nos da de habernos permitido llegar a este lugar para alabar su nombre y para seguir estudiando un poco de su palabra, que sin duda alguna, creo yo, aprendimos, ¿verdad? O recordamos cosas bastante interesantes mientras estudiábamos la lección de escuela sabática durante la semana, ¿verdad? En esta hora, bueno, pues como ustedes saben, es un repaso. Sé que a veces por los comentarios, ¿verdad? O por tratar de explicar la escuela sabática con la ayuda de Dios, a veces nos llevamos un poco de tiempo. Pero pues creemos que a todos los que se deleitan, ¿verdad?, en estudiar la Sagrada Escritura, así tarde 20 minutos, media hora, una hora, los repasos creo que no son pesados, ¿verdad? Siempre son algo o mucho agradables. Si tú has sintonizado este canal y estás viendo este repaso, bueno, te invitamos a que te quedes. Si tienes algún comentario, puedes dejarlo, ¿verdad?, por ahí también. Y recordemos, bueno, compartir repasos de la lección de escuela sabática. Por ahí estuve viendo algunos repasos, hermanos, de escuela sabática. Recuerden que cada pastor o cada persona que dé el repaso, bueno, tiene su estilo, ¿verdad? Tiene su forma de dar las lecciones. Y todas, si ponemos atención, bueno, de alguna manera tienen algo o mucho interesante. Estuve viendo también algunos comentarios de personas cercanas a mí, o comentarios, ¿verdad?, que dejaban por ahí en la lección de esta semana, en algunos de los repasos que hubo ahí en las plataformas. Y me llamaron la atención uno o dos comentarios o 5 comentarios que decían así: no le entendí muy bien a la lección. O sentí difícil la lección esta semana. La pregunta es, ¿le sucedió algo parecido a ustedes? ¿Cómo ven? ¿Sí? ¿También? ¿También? Ok, miren, ¿por qué les estoy diciendo esto? Quería saber si a ustedes también, para saber cómo abordar esta lección con ustedes. Y ustedes me decían, no tuvimos nosotros ningún problema, la verdad estuvo sencilla, estuvo fácil. Bueno, íbamos a abordar la lección de una manera. Pero si yo encontraba, ¿verdad?, que aquellos comentarios, aquellos sentires, bueno, también estaban aquí, bueno, entonces ahora tengo que abordar la lección de una manera un poco diferente, una manera pues más sencilla, una manera tal vez no con palabras, ¿verdad?, como el autor lo puso aquí, aunque las vamos a ver y tal vez con ellos las vamos a tener que, o las vamos a tratar de explicar para que nos quede un poco más claro, para que esas dificultades que ustedes encontraron en la semana, bueno, pues con la ayuda de Dios puedan desaparecer. Dicho sea de paso, son lecciones, hermanos, bastante interesantes, aunque el autor trató, desde mi perspectiva, de escribir esta lección con un lenguaje teológico. Creo que eso fue lo que utilizó. Por eso es que muchas personas, tal vez incluyendo algunos de ustedes, no entendieron, ¿verdad?, por utilizar este lenguaje. Bueno, en esta mañana con ellos vamos a utilizar un lenguaje más sencillo, ¿verdad? Déjenme decirles que la lección que ustedes y yo vimos
Esta semana, déjenme decirles, hermanos, que ustedes ya lo saben. Aunque ustedes digan, no es que, o la gente diga, no es que yo no, como que no lo entendí muy bien, como que se me hizo difícil. Déjame decirte que tú ya lo sabes. Cada 8 días utilizamos los textos, cada 8 días utilizamos la tipología, cada 8 días utilizamos el antitipo. ¿Cuál es la diferencia? Que no usamos esas palabras teológicas que aparecen aquí. ¿Me doy a entender? No sé si es el ejemplo que les quiero dar es como cuando tú sabes lo que significa una palabra. Tú sabes lo que significa, es más, hasta la utilizas. Pero cuando te preguntan, oye, explícame qué quiere decir esta palabra. ¿Qué pasa? Ay, no puedo, es que sí sé qué significa, pero no, ¿cómo te lo de? ¿Me doy a entender? Exactamente pasa lo mismo con esta lección. Tú sabes, estoy seguro que tú que me estás viendo sabes. Todo lo que estudiaste en esta semana, tú lo sabes. Lo que no sabes son las palabras teológicas que aparecen ahí, es el lenguaje teológico que aparece ahí. Por eso mucha gente pues dijo, ay, como que no lo entendía, ay, se me complicó. Pero con la ayuda de Dios en esta mañana, hermanos, vamos a ver la lección de una manera sencilla y vas a ver con la ayuda de nuestro Dios que al terminar esta lección tú vas a decir, oh, pues sí es cierto, pues eso ya lo sabía, o sí es cierto, estuvo sencilla la lección. No dudo, hermanos, que el enemigo de Dios actuó en esta semana en alguno de los que me está viendo, en alguno de los que están aquí o deberían de estar aquí. El diablo estorbó para que no estudiaran su lección o para que el día de hoy no vinieran y pudiéramos juntos descubrir estos mensajes que Dios tenía para nosotros esta semana. Es una lástima, ¿verdad? Es lamentable que teniendo la oportunidad, pues la hayamos desaprovechado. Y digo la hayamos desaprovechado porque déjame decirte que aunque tú veas la lección después a través de las plataformas, aunque tú estudies la lección tal vez después, hermanos, Dios tiene sus tiempos, Dios tiene sus momentos. Y si tú desaprovechas esta oportunidad, bueno, difícilmente más adelante podamos entender lo que Dios nos quiso enseñar en este tiempo, en este momento. Así que dicho esto, vamos a encomendarnos a nuestro Dios para que Él sea nuestro maestro y pídanle a Dios sabiduría porque va a haber preguntas directas. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en esta hora, en esta mañana de tu santo y bendito sábado, porque a pesar de las dificultades, a pesar de que el enemigo, Señor, quiso estorbarnos, tú nos has traído hasta este lugar con bien y queremos pedirte, Señor, que nos des tu bendición y nos des sabiduría, Señor, de lo alto para que podamos nosotros entender o los mensajes que tienes para nosotros en esta mañana. Señor, si alguno de nuestros hermanos por alguna razón su justificable no pudo venir, bendícele hasta donde esté y que pueda recibir el mensaje. Si fue alguna razón injustificable, perdónale. Y si es tu voluntad, ayúdale a donde quiera que esté y dale una oportunidad más, si así lo quieres. Sé tú nuestro maestro, Señor. Habla a través de tu palabra, que tu Santo Espíritu nos hable, nos capacite y nos dé inteligencia para poder entender estas grandes verdades, estas grandes cosas interesantes que tú has dejado escritas en tu palabra. En tus manos nos ponemos, en el nombre de Jesús nuestro Salvador, te lo agradecemos, te lo pedimos todo. Amén. Hermanos, aunque vamos a tratar algunas cosas, porque solo es un repaso, que van a aparecer ahí en la lección, quiero comenzar con lo más sencillo, con lo que más se entiende,
para cuando vayamos a ver aquello que vamos a repasar, que viene en la lección, nosotros ya podamos entenderlo de una manera correcta. Siempre casi, vamos a decirlo así, lo más interesante lo dejamos al final, ¿verdad? En esta ocasión no. En esta ocasión lo más interesante o lo principal, lo que nos va a abrir los ojos, lo vamos a decir al principio, para que cuando vayamos allá, nosotros ahora sí podamos entender. Hermanos, bueno, antes de decirlo, bueno, yo les voy a preguntar de una manera general. Primera pregunta. ¿Habíamos escuchado alguna vez lo que es el tipo y el antitipo? Levante la mano. ¿Quién lo había escuchado anteriormente? Ok. Creo que la mayoría, ¿verdad? Ahora, siguiente pregunta. ¿Entendimos las veces que escuchamos? En esas veces que ustedes escucharon tipo y antitipo, ¿entendimos de lo que se estaba hablando? Ok. Entonces, ¿por qué se les hizo difícil la lección? ¿Por qué dijeron que? Porque eso es lo que trata. Eso es lo que trata de una manera a grandes rasgos. Aunque bien, son lecciones de Josué acerca de la fe de una manera general, y el título de la lección de esta semana fue el verdadero Josué. Lo que resaltó más la lección en esta semana, bueno, fue el tipo y el antitipo. Y si ustedes ya han escuchado de esto y ustedes entendieron realmente qué es el tipo y el antitipo, bueno, entonces, ¿cuál es el problema? Hermana, por ahí espera que llegue la... Buenos días, hermano. Feliz sábado. Feliz sábado. Bueno, yo entendí, más bien rectifiqué sí lo que ya nos han enseñado, incluso aquí es donde lo había escuchado yo, ¿no? En otro tema anterior o en otra escuela sabática, no recuerdo bien, donde nos explicaron el tipo y el antitipo. Y creo que sí es como lo había entendido, porque aquí lo volví a confirmar. Nos da muchos ejemplos, pues prácticamente el personaje principal de esta semana pues era Josué y Cristo, ¿no? Josué el tipo y Cristo el antitipo. Me queda claro y los ejemplos que dan y todo, pero lo que yo no he aprendido es a identificar yo sola, o sea, los ejemplos que da me quedan claros y digo, no, pues sí, coinciden, ¿no? Pero ya si usted me dice, a ver, y también me quedó claro que el tipo lo encontramos en el Antiguo Testamento y el antitipo en el Nuevo, pero no es identificarlos, o sea, como para yo solo agarrar la Biblia y decir, aquí está hablando de tal, y irme al Nuevo Testamento y encontrar el antitipo. Eso es la parte que a mí se me complicó. Ok, muchas gracias, hermana Lina. Dicho sea de paso, hermanos, los ejemplos, como lo está mencionando nuestra hermana Lina, que aparecen aquí, por ejemplo, Josué, y algunos otros ejemplos, no es todo lo que hay. Solamente son ejemplos, ¿verdad? Voy a poner, valga la repetición, un ejemplo para que podamos entender un poquito qué estamos diciendo. Todos conocemos el folleto La Fe de Jesús. Ustedes ven que hay estudio, vamos al primer estudio. ¿Cuál es el primer estudio? Lo que la Biblia enseña acerca de Dios. Y da 20 citas. Pregunta, un decir, ¿no? Estoy parafraseando. Da 20 citas el primer estudio. Pregunta, ¿en toda la Biblia son las únicas 20 citas que hablan de Dios? Claro que no. Simplemente tal vez son las que más resaltaron, las que le parecieron mejor al autor, más fáciles para poder poner en el estudio lo que le enseña acerca de Dios. Pero si tú y yo con la ayuda de Dios nos podemos investigar, vamos a encontrar muchos textos. Vamos a poder añadir otros 20 textos, vamos a poder añadir otros 50 textos. Es más, podemos añadir 20 textos diferentes y hacer otro estudio con otras citas, pero que hablen de lo que la Biblia enseña acerca de Dios. Pasa lo mismo exactamente con esto, ¿sí? Esto que aparece aquí solamente son ejemplos. Nadie nos vayamos a ir con la idea de que el tipo y el antitipo solamente se pertenecen a Josué, solamente pertenecen a lo que nosotros vimos en la semana. No. Hay otros personajes, hay otros acontecimientos que pueden ser, o que son, mejor dicho, tipos que señalan al antitipo
en este lenguaje del Nuevo Testamento. Aquí solamente incluyeron algunos para darnos a entender, nos dieron la base, por así decirlo, para que nosotros con la ayuda de Dios podamos encontrar otros tipos que están en la Biblia que nos van a señalar los antitipos en el futuro. ¿Me doy a entender? Y no es difícil. Creo yo, me vino a mi mente, bueno, antes de comentar esto, nuestra hermana Lina también quería comentar algo. Precisamente por lo que dice, o sea, yo sé que hay muchísimos, Claro. perdón, pero precisamente por lo que, otra cosa por lo que se me hizo difícil, porque también entendí que no es, no lo tengo que descubrir yo como ser humano, o sea, o inventarlo, o quererlo interpretar y decir, me parece que este es un tipo, y buscar el antitipo, sino la Biblia es la que lo determina, bueno, lo determina Dios a través de su palabra. Entonces esa es otra parte por lo que se me hizo difícil. Claro. Para que no se haga difícil, hermanos, acuérdense que existe un texto y su contexto. Ahí está también una de las claves, ¿sí? Como bien dice la lección, ¿no? No puedo yo decir, esto se me ocurre que esto es un tipo. A mí se me ocurre, es más, yo digo que también no funciona así, ¿no? La Biblia tiene que ser su propio intérprete. Pero para esto, hermana, bueno, para que desaparezca esa dificultad, acuérdense que está un texto y en la semana nos dieron ejemplos. Y aparte tiene su contexto, ya sea inmediato o su contexto general en las escrituras. Ahorita vamos a ver rapidito, hermana, ahorita en un momentito, un ejemplo, y de esta manera, tomando esta base, usted y todos vamos a poder encontrar tipos y antitipos en la escritura. Venía a mi mente, ahorita lo vamos a ver, hermana. De hecho, el texto se encuentra en el libro de Romanos 5:14, pero ahorita lo vamos a ver. Lo estoy diciendo para que cuando lo veamos, usted sepa que estamos tratando eso que usted está diciendo. Me estoy diciendo Romanos 5:14, ahorita lo vamos a ver. Vino a mi mente, hermanos, aquel texto que dice así, aunque yo sé que se relaciona con otra cosa, pero creo yo que puede encajar aquí. ¿Qué es lo que fue? Por eso yo les digo a ustedes que aquí lo hemos tratado muchas veces, más cada 8 días vemos tipos y antitipos, aunque no usemos estas palabras. ¿Estamos entendiendo lo que estoy diciendo? Por ejemplo, lo que fue la historia de Josué, la tierra prometida, iba a frente del grupo, iba a entrar al Jordán, eso es lo que fue. Pero también ¿qué? Es lo que va a ser. ¿Estamos entendiendo? Por eso estoy diciendo que este versículo, este principio entra aquí. ¿Qué es lo que fue? Hubo un Adán. Eso es lo que fue. Hubo un Adán. Pero también la Biblia menciona que será un segundo ¿qué? ¿Estamos entendiendo? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. Esto tiene que ver con aquello que hemos comentado, hermanos, y lo digo como ejemplo, cuando leemos el conflicto de los siglos, ¿sí? Y lo estoy tomando como ejemplo, ¿no? Cuando tú ves el conflicto de los siglos y estás viendo, Marco, allá a Martín Lutero, y estás viendo a Juan Hus, y aparecen varios protagonistas, aparecen varios actores, ¿sí o no? Aparece Juan Hus, aparece el rey de Carlos V, aparece los valdenses, aparecen unos que son perseguidos, aparecen unos que están persiguiendo, aparecen unos que tienen poder, y hemos comentado esto, encuéntrate tú ahí. ¿Se acuerdan? Encuéntrate tú allí. Porque Juan Hus es un tipo. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Hermana, ¿sí ve qué fácil es encontrar tipos? Juan Hus, ¿quién fue Juan Hus? Pues un hombre que estudió la palabra de Dios, que quiso servir con su corazón como le dictaba su conciencia, que no quiso seguir y servir a la religión establecida. Esto le atrajo problemas, esto le trajo persecución, esto le trajo la muerte. Es un tipo. ¿De qué? De aquellos santos que van a querer servir a Dios con todo su corazón,
de su conciencia, que se van a buscar problemas por no querer servir a una organización establecida y que finalmente la profecía dice que también van a sufrir, ¿qué? El antitipo. ¿Estamos entendiendo? ¿Ya un poquito más claro? Por eso les digo, esto yo sé que ustedes lo saben, yo sé que ustedes lo entienden, yo sé que ustedes lo aplican. Pero, exactamente, exactamente. Por eso cuando tú leas, hemos dicho, hermanos, cuando tú leas, ya sea la Biblia, sea el conflicto de los siglos, sea el libro, obviamente, inspirado por Dios, trata de encontrar allí el tipo y el antitipo. Cuando tú haces esto de una manera inconsciente, cuando tú leas, tú no vas a ver historia solamente. ¿Entendemos? Ese es el problema de la gente, que solamente ve historias. Ay, el rey David, ay, qué bonita cuando la onda. No, pues sí está bonita la historia. Esto pasa cuando tú no haces esto y tú le preguntas a la gente, oye, ¿qué aprendiste? Ay, pues que David agarró 3 piedras con la onda y le dio al gigante en la maceta. Ay, sí, no, pues sí, qué interesante. No, hermanos, ese no es el mensaje principal, ¿verdad? Tú tienes que ver ahí el tipo, tienes que ver al antitipo, tienes que ver las enseñanzas que hay allí, tienes que ver las lecciones. ¿Por qué ustedes creen que el versículo de memoria de esta semana, esas cosas sucedieron? ¿De qué está hablando? Oh, del pasado. Esas cosas sucedieron. Esos tipos. Para ejemplo, y fueron escritas para advertirnos a nosotros. O sea, tenían que ver con nosotros. No pasaron nada más por pasar. Tienen que ver con nosotros los que hemos llegado al fin de los siglos. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Estamos entendiendo? Miren. Después, sí, hermano. ¿Por qué utilizamos la palabra tipos y antitipos? Eso lo veía ahí por ahí en la escuela sabática. Claro. Se me hace interesante que esas palabras no es porque se las haya inventado el autor, sino que son el original, es en el griego, que es la palabra así, tipo, que significa modelo o figura, que es lo que estamos hablando de las cosas del pasado. Y antitipos, que es también en el griego original, que significa contraparte, es decir, la realidad. Así es. Gracias. De la parte del domingo aquí viene. En la parte del domingo ahí dice de dónde vienen estas palabras, ¿no? Y una de las cosas que comentaba nuestra hermana Lina, si bien es cierto, ¿verdad? Hasta cierta parte es cierto que nosotros no podemos decir, oh, esto es tipo, esto es antitipo. Pero en el ejemplo que yo puse con Juanjo, sí podemos hacerlo de esta manera, me doy a entender. Porque estamos viendo que las circunstancias que se presentaron allá son exactamente las mismas que se están presentando, que se van a presentar en un futuro. ¿Me doy a entender? Lo que el autor se refiere y lo que la hermana Lina está comentando es que el propio, por ejemplo, el caso de Pablo, menciona esta palabra tipo. ¿Sí? La misma Biblia, o el mismo apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, menciona la palabra tipo en el griego, y dice, aquello que pasó allá, esto es un tipo de lo verdadero de lo que está pasando acá. Eso es a lo que se refiere. Bueno, nadie puede inventar, decir, oh, esto es tipo. No. Los tipos ahí ya los estableció Dios, los estableció, en este caso, pues, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Te doy a entender? Pero, espero no me malentiendan, ya en la actualidad, por ejemplo, como en el ejemplo de Juan Jos, bueno, ahí Pablo no está señalando nada. Allí un autor inspirado no está señalando nada, pero el principio lo tenemos. Así que sí podemos agarrar a Juan Jos como tipo para poderlo poner como un antitipo en el futuro. ¿Estamos entendiendo? No, y creo que no violamos ningún principio, no violamos nada, ¿verdad? Ahora miren, quiero leer, para los que me están viendo y para ustedes mismos, para que sea más sencillo, la parte del viernes, aunque yo sé que la leyeron, yo estoy seguro que cuando la leemos juntos, descubrimos cosas y a veces hasta decimos, ay, yo lo leí, pero yo no vi eso. Yo no le entendí así, ¿verdad? Por eso es que lo voy a hacer. Dice, el libro de Josué, ahora, acuérdense que solamente el libro de Josué lo estamos tomando de ejemplo porque es el libro que estamos estudiando. Pero así el sábado. Pero así
Podemos tomar de ejemplos otros personajes, podemos tomar de ejemplos otros acontecimientos, pero en este caso, como ejemplo, bueno, es el libro de Josué, porque es el libro que estamos estudiando. El libro de Josué da la sensación de que la vida de su principal protagonista humano apunta más allá de él mismo, a una realidad mucho mayor que el propio hombre. Vemos este principio en toda la Biblia. ¿Se dan cuenta? No nada más en el libro de Josué. No nada más con Josué. No nada más en los acontecimientos que pasaron con Josué. ¿Sino en dónde? En toda la Biblia. Lo vemos, por ejemplo, en la tierra de Canaán. Fíjense, ahí está. Olvídate, vamos por un momento, hermana Lina y hermanos, para que podamos encontrar otros tipos, no solamente exactamente estos, como dice Lina. Es que yo nomás entendí aquí lo que dice, pero yo ya no puedo ver más allá. Bueno, vamos a hacer un ejercicio. Olvidémonos de Josué y olvidémonos por un momento de todo lo que estudiamos en la lección. Y vamos a concentrarnos en Canaán. ¿Se acuerdan de esa historia, no? Ahí no es un personaje. Ahí es un acontecimiento. Ay, sí me acuerdo cuando el pueblo de Israel, ¿verdad? Estaba esclavo en Egipto. Fíjense, ahí podemos ver otro tipo y un antitipo. El pueblo de Israel, esclavo en Egipto. ¿Ese era un tipo o no? ¿De qué? Oh, del pueblo. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Por eso les digo que lo sabemos, lo hemos utilizado. El problema es que no utilizamos tipo y antitipo, esas palabras. Pero nosotros sabemos, hermano, lo sabemos entender. La Canaán, ahí ellos iban a la Canaán terrenal. De hecho, hasta en los himnos se utilizan los tipos y antitipos. ¿Sí o no? Más allá del Jordán. ¿Sí o no? Bueno, ¿qué está hablando? El himno está hablando de la historia de cuando Israel cruzó el Jordán. Entonces, ¿de qué está hablando? Oh, de que el pueblo de la actualidad va atravesando también un desierto, pero ahora no va al Jordán literal, sino ahora va al celestial, ¿verdad? Cuando pase del Jordán, ahora va a la tierra prometida. ¿Se dan cuenta que el tipo y el antitipo están en todo? Y que lo hemos visto y que lo analizamos cada semana, en cada mensaje. El único diferencia es que no utilizamos tipo y antitipo. Por eso tal vez vuelvo a repetir, es que esta semana se nos hizo extraño, ¿verdad? Y ahorita vamos a ver de dónde viene, como ya nuestro hermano Marco nos lo adelantó, ¿verdad? Gracias, hermano. Dice, lo vemos, por ejemplo, en la tierra de Canaán, símbolo de nuestra esperanza eterna en una tierra nueva. También, por supuesto, el servicio del santuario terrenal apuntaba a una realidad mucho mayor. Pero Cristo ya vino, ahí da un ejemplo, ¿verdad? Donde el mismo Pablo dice, pero Cristo ya vino y ahora es el sumo sacerdote de los bienes definitivos. El santuario donde él ministra es más grande y más perfecto y no es hecho por mano de hombre, es decir, no es de este mundo. Ahí está, ¿verdad? Otro ejemplo. Dios dijo, háganme un santuario, Éxodo 25:8, hagan un santuario para que yo habite allí. ¿Eso qué era? El tipo, anunciando ¿qué? El antitipo, Apocalipsis. Oh, he aquí la ciudad de Dios y entonces ya bajó la nueva Jerusalén y entonces Dios habitará con ellos. Ese es el antitipo. Aquel tipo estaba anunciando el antitipo, la realidad. ¿Estamos entendiendo? Surgen entonces las siguientes preguntas. ¿De qué manera apunta Josué aún el cumplimiento futuro? ¿Cómo podemos estar seguros de que tal interpretación del libro es legítima? ¿Cuáles son los principios bíblicos que rigen la aplicación del libro de Josué a las realidades del Nuevo Testamento y a los acontecimientos del fin de los tiempos? Ahora sí quería llegar aquí, porque a veces la lección dice, esta semana vamos a estudiar esto y nosotros nos quedamos con otra cosa, ¿no? Nos desviamos a veces. Esta semana, lo que ustedes y yo estudiamos, o debimos de haber estudiado, examinaron los principios de interpretación bíblica relativo a la tipología. Estudiaremos cómo la propia Biblia contiene indicadores de tipología y cómo la vida de Josué prefigura el ministerio del Mesías, se apunta a realidades que tienen que ver con la iglesia y con la consumación de la historia humana. Ahora sí, rapidito, no vamos a ver los textos porque bueno, ya los leímos de un repaso, pero vamos a ver para la pregunta que hacía nuestra hermana y para la aclaración, ¿verdad? De dónde vienen esto que se llama tipo y antitipo. Romanos 5:14. Quien lo encuentre
Ya lo tiene nuestra hermana. Por favor, háganos el favor de leerlo, hermano. Dice así la palabra de Dios. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Ahí está. No sé si entendieron el texto, hermanos. (5:14) dice, no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura. En vez de leer ahí figura, el cual es el tipo. Si usted lee, hermana Lina, en griego esto, usted va a encontrar esa palabra allí. Sí, por eso, como dice nuestro hermano, no es una palabra inventada, no es una palabra ahí que no. En el griego así aparece, ¿sí? El cual es figura, o sea, el cual es el tipo del que había de venir. Entonces dice la hermana, bueno, de una manera así fácil, ¿no? Bueno, ¿y cómo encuentro yo más tipos? Bueno, encontrando este tipo de palabra. Aquel era la figura. Aquel era lo primero y ya después vino esto. Aquello era la sombra de lo que había de venir. Todas estas cosas aparecen como tipos. Cuando usted encuentre una palabra de esas, o cuando ustedes encuentren una palabra de esas, pues entonces tú vas a poder encontrar, aunque no sean las que vienen en la lección, pero vas a poder encontrar más. ¿Estamos entendiendo? Podemos encontrar más. Hoy, a ver, algo que no sea Josué, algo que no sea Moisés. A ver, yo quiero investigar sobre esto. Mira, acá el apóstol Juan dice que aquello, mira, aquí dice que aquello que está en el Antiguo Testamento, esto, las cabañas, esto señalaba que nosotros íbamos a habitar en un futuro allá estoy parafraseando, ¿me están entendiendo? Ya encontré un tipo. A ver, entonces mandó Dios, estoy parafraseando, espero me entiendan, Entonces mandó Dios que se sacrificara un cordero para expiación. Qué prácticas tan raras tenía el Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero de aquí me manda a Hebreos capítulo 8, capítulo 9. A ver, voy a buscar acá. A ver. El verdadero cordero. Ya no con la sangre del cordero, sino ahora con la sangre de Jesús, con mejores sacrificios. Entonces aquel cordero apuntaba al verdadero cordero que es Cristo Jesús. Mira, y acá en Apocalipsis dice que Juan estaba llorando porque nadie podría abrir los sellos, pero dice que estaba un cordero como inmolado. Hermanos, ¿estamos entendiendo lo que estoy diciendo? De esta manera podemos encontrar tipos y antitipos. Exactamente, por eso es a lo que se refiere. No podemos estar buscando ahí lo que a nosotros nos guste. Sí, tiene su texto, tiene su contexto. La misma palabra dice aquello fue figura, aquello fue sombra de lo que había de venir, aquello representaba esto. Me doy a entender, y así podemos encontrar. Dicho sea de paso, aunque yo sé que ya lo saben, a lo mejor por ahí hay alguien todavía. Hermanos, el tipo es el símbolo. El tipo es el acontecimiento exacto. El tipo es el personaje que vivió atrás. Y el antitipo es su cumplimiento, su realidad. Tipo, pasado, antitipo, su cumplimiento, ¿verdad? Exactamente.
Exactamente, porque hay muchas personas, cuando en algún otro tiempo hablamos de esto, muchas personas se confundían, ¿no? Y decían, a ver, el antitipo es, porque el antitipo lo relacionan antes, o el antitipo es entonces Josué, y entonces el tipo es Cristo. No, es al revés, ¿verdad? Aunque en nuestro lenguaje y nuestra lógica suene así, no es así. El tipo es el personaje, el acontecimiento, y el antitipo es el cumplimiento de aquello, ¿verdad? Vamos a seguir avanzando. Miren, la parte del domingo, bueno, tenemos ahí un ejemplo, ¿verdad? El libro de los Salmos. Si ustedes leyeron allí en el libro de los Salmos, encontramos a David inspirado por el Espíritu Santo diciendo: ¿cómo me han rodeado mis enemigos? Perros me han rodeado, me abofetearon, quebraron todos mis huesos, puedo contar mis huesos. La pregunta es, ¿cuándo le aconteció eso a David? ¿Cuándo le aconteció eso? Nunca. Pero Dios, en su sabiduría, estaba tomando a David como un ¿qué? Tipo, para anunciar que un día iba a venir el antitipo, y el antitipo, y él iba a cumplir aquello que David estaba diciendo. Por eso, si tú te vas al contexto de Salmos capítulo 22, te va a mandar por allá los evangelios, o otra cita de los Salmos, te va a mandar allá los evangelios, porque si tú lees en los Salmos, dice: echaron suerte sobre mis ropas. ¿Sí o no? Esto, lo otro. ¿Cuándo echaron suerte sobre las ropas de David? Pero cuando tú vas al contexto, te van a los evangelios, y entonces dice: y echaron suerte sobre sus ropas, para que se cumpliera, así con esas palabras dice, para que se cumpliera la escritura. ¿Cuál escritura? Pues lo que estaban diciendo los salmos. El tipo se encuentra con el antitipo. ¿Está difícil? ¿Verdad que está bien fácil? Por eso les digo que ustedes ya lo sabían. Ahora, sí, hermano. Por eso ahí cuando es la resurrección en el capítulo 24 de Lucas, que van aquellos hombres platicando y se les aparece Cristo, y dice que les tuvo que explicar todo lo de los salmos, desde Moisés y los salmos, todo eso, de los tipos y los antitipos. Así es, ¿verdad? Miren, otro ejemplo que da ahí la parte del domingo es Hebreos 8:5. Perdón. Sí, es Hebreos 8:5, ¿verdad? En la parte del domingo. Sí, es Hebreos 8:5. Es que se me volteó y se cambió, pero ahorita lo buscamos. Se me cambió la cita. Miren, hermana Lina, ¿cómo encontramos la palabra tipo ahí? Usted tiene que relacionarse, obviamente, la palabra tipo es en el idioma griego, pero podemos encontrar palabras que sean equivalentes a la palabra tipo. Ya dijimos, es el ejemplo, es la sombra, es la figura. Así no lo traducen en español, pero seguramente en griego siempre va a aparecer tipo, tipos, ¿verdad? Miren Hebreos 8:5, por ejemplo, los cuales sirven de tipo, de ejemplo, o los cuales sirven de ejemplo y tipo. ¿Sí o no? ¿Estamos entendiendo? De las cosas celestiales. O sea, está aquí hablando en Hebreos capítulo 8, está hablando del santuario, ¿verdad? Dice que aquellas cosas sirvieron como tipo, como figura. Otras versiones va a aparecer, en vez de que diga ejemplo o sombra, va a aparecer esto sirvió como figura. En la versión 60 se sirvió como figura. En mi versión eso sirvió como ejemplo, eso sirvió como sombra. Pero la palabra original griego, tipo. ¿Sí me voy a entender? Eso sirvió como tipo, nada más. Oh, de las cosas celestiales. Como fue advertido por Dios a Moisés cuando estaba por comenzar el tabernáculo, mira, dice, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte.
Ay, a ver, otro tipo, Lina, para que vayamos. Ay, mira aquí el libro de Levítico. Dice que los sacerdotes tenían que vestirse con lino fino, con sus vestiduras blancas. Oh, eso será un tipo. Ay, mira acá dice que en el Nuevo Testamento ahora dice en el mensaje a la Odisea que también tenemos que vestirnos, para que no nos encuentren en la vergüenza de nuestra desnudez. O sea, ¿me estoy entendiendo lo que estoy diciendo? Ah, porque las cosas, las acciones son las vestiduras blancas, es la justicia de Cristo. Oh, aquellas vestiduras de los sacerdotes eran un tipo de que ahora los santos, ahora los hijos de Dios, ahora ya no tienen que vestirse, pues literalmente con vestiduras blancas, sino ahora con la justicia de Cristo. Eso quería decir aquello. ¿Estamos entendiendo, hermana Lina? ¿Sí? Ok. ¿Iba por ahí a comentar usted, hermano? No, ok, está correcto. Entonces seguimos con esto. En la parte del lunes habla de, ya se mete un poquito, ¿verdad? Ya un poquito más profundo. Más que del tipo y el antitipo, dice que podemos encontrar varios tipos y varios antitipos. Vamos a catalogarlos como... hay tipo y antitipo de una manera general, ¿sí? Pero ahora los clasifica. ¿Sí se acuerdan de esto? Tipo y antitipo cristológico. Tipo y antitipo eclesiológico. Y tipo y antitipo escatológico. Hermanos, ¿se hicieron bolas en esto? Uh-huh. Así es. Uh-huh. Así es. De hecho, esas palabras, por ejemplo, tú escuchas la palabra escatología, no es otra cosa más que los eventos finales, ¿verdad? Por eso es que lo que se les ha dificultado a las personas, o lo que se nos ha dificultado a nosotros, hermanos, son esas palabras, ¿verdad? Extrañas. Son esas terminologías que, bueno, no son muy familiares, y por eso es que, ay, pues no lo entiendo, pero vuelvo a repetir, ustedes lo entienden. No con esas palabras, pero sí lo entienden. Miren, vamos a ir rapidito. Solamente son ejemplos. Vuelvo a repetir, los que ponen la parte del lunes, pone 3 ejemplos: Israel, el Éxodo y el santuario. Pero no quiere decir que nada más haya esos 3. Puede haber más, solamente vuelvo a repetir, lo está tomando como ejemplos. Miren, para los que no entendieron o no entendimos bien, vamos a analizar Israel. ¿Sí? Vamos a analizar Israel. Pero lo vamos a analizar. Ustedes obviamente conocen al Israel tipológico. Es el Israel que aparece en la Biblia, el pueblo de Israel. Pero vamos a descubrir, aunque en la semana ya lo vimos, vamos a descubrir cómo se cumplió el Israel en la parte cristológica. ¿Cómo se cumplió en Cristo, pues? Vamos a ver cómo Israel, vamos a descubrir su antitipo en la parte eclesiológica, o sea, en la iglesia de Dios. Y vamos a ver cómo se cumple Israel en la parte escatológica, que es al final del tiempo. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? Si es necesario que lo vuelva a repetir, hermanos, con todo gusto, no hay ningún problema. El chiste, como dicen, ¿verdad? Por ahí, es que quede claro. No vayamos a decir, sí se entiende, y por dentro, ay, no, es que no, porque entonces no ganaríamos nada, ¿sí? Vuelvo a repetir, ¿qué es lo que vamos a ver? El tipo, Israel. ¿Dónde está el tipo? En el pasado. Vamos a ver dónde encontró su antitipo en el futuro, pero no solamente de manera general, sino vamos a ver dónde encontró el antitipo en Cristo. Vamos a ver dónde encontró su antitipo
en la iglesia y vamos a ver dónde encontró su antitipo en los tiempos futuros. Ahora sí, acompáñame. Y esto lo estoy haciendo así, hermanos, un poquito más lento para que lo entendamos, ¿verdad? Mateo 2:15. ¿A quién vamos a analizar? A Israel, a Israel. Pero vamos a analizar que encontró su tipo en Cristo, perdón, su antitipo en Cristo. ¿Qué dice Mateo 2:15? Herodes, para que se cumpliera lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Ahí está. Vean, dice para que se cumpliera. Ahí está, exactamente. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento? Pongamos atención. Cuando Dios manda a Moisés y le dice a Faraón, deja ir ¿a qué? A mi hijo. Exactamente. A su pueblo. Pero esa liberación del pueblo de Israel, del Hijo de Dios, solamente era un tipo, una figura, una sombra, que estaba anunciando que en el futuro iba a llamar a Cristo, a su Hijo. Por eso nos citó 2:15 de Éxodo. Ahí mismo en 2:15 de Mateo, en 2:15 de Mateo dice, para que se cumpliera el Cristo. Los mandé para allá, mandé a mi Hijo, a Jesucristo, ahora sí en el antitipo, mandé a mi Hijo Jesucristo para allá que se fuera, para llamarlo, para que se cumpliera la Escritura. Lo llamó, ya puede regresar. ¿Se está entendiendo lo que estamos diciendo? Ahora, aquello de Israel, se cumplió su antitipo en Cristo. Pero ahorita vamos a ver que aquello de Israel también anunciaba no solamente lo de Cristo, sino que ahora también a su iglesia. Ahorita vamos a verlo, Marco. Nada más para complementar un poquito de lo que decía usted, ese texto donde dice ahí Mateo, el que leímos Mateo capítulo 2, donde dice que llamé a mi hijo, en el Antiguo Testamento lo encontramos en Oseas 11:1, dice, cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Ahí está, ¿verdad? Por eso muchos ahorita como que sorprendieron, ¿cómo que llamó a mi hijo? Pues sí, con esas palabras literal. Exactamente, ¿sí? De Egipto llamé a mi hijo. Si nosotros nos quedamos con eso, vamos a decir, pues sí, está hablando del pueblo de Israel, que de allá lo llamó. Se acabó. No. Encuentra su antitipo en Mateo 2:15, donde dice, pues de allá llamé a mi hijo, a Jesucristo. Ahora, esa pues profecía, pues por así decirlo, se cumplió en Cristo. Pero también vamos a ver que ese tipo encontró su antitipo en Cristo, pero ese tipo también va a encontrar su tipo en la iglesia. Miren, vamos a ver Gálatas 6:16. Vuelvo a repetir, esto lo estamos viendo solamente como ejemplo para que podamos entender esto. ¿Sí está quedando un poquito más clarito? Ok. ¿Quién lo tiene? Por favor. Y a todos los que anduvieren conforme a esta regla, paz y misericordia sea sobre ellos y sobre el Israel de Dios. Ahí está, ¿verdad? ¿Cómo le llama Pablo al pueblo ya moderno, decir?
Oh, el Israel de Dios, ¿verdad? No solamente fue el Israel antiguo, ahora de una manera espiritual, ¿verdad? Aquello, el tipo, el Israel físico, era el tipo, estaba apuntando, estaba anunciando que en el tiempo futuro iba a haber un Israel espiritual, porque pues ya esa nación, ¿verdad? Como elegida de Dios, pues ya ustedes saben lo que sucedió. ¿Sí, hermana Lina? Ahora, en la fase escatológica, el Israel, ya lo vimos, aplicó el tipo al antitipo en Cristo. De Israel, perdón, de Egipto llamé a mi hijo. En la eclesiológica, la iglesia espiritual, ¿verdad? El Israel, pues, espiritual, el Israel de Dios. Y en la fase, por así llamarlo, escatológica, ¿dónde se cumple? Apocalipsis, mejor dicho. El 7 del 4 al 8 no lo vamos a leer, pero ustedes saben que habla de las 12 tribus de Israel. Pregunta, ¿las 12 tribus de Israel todavía existen? No de una manera típica, sino de una manera antitípica, ¿verdad? De Judá 12,000, de Aser 12,000, bueno, y ahí se agarra, ¿verdad? Pero lo encontramos a lo mejor de una manera más clara en Apocalipsis 8:14, donde habla de aquellos que están vestidas con ropas blancas, que están sobre un mar de vidrio y que han salido ¿de dónde? Oh, el pueblo típico salió de una gran tribulación, de la esclavitud de Egipto, claro que sí, de la esclavitud de Egipto, pero estaba anunciando que en un tiempo futuro, en los eventos escatológicos, iba a salir un pueblo también de la gran tribulación. ¿Sí estamos correctos, hermanos? Solamente es un ejemplo. Y así con los otros dos ejemplos que da. A ver, el Éxodo. El Éxodo, en lo típico, pues la salida del pueblo de Israel de Egipto. ¿Verdad? Es lo fácil de entender, es lo literal. En la fase de la iglesia, dice el apóstol Pablo, salid en medio de ellos y no toquéis lo inmundo. Allá en lo típico, en el pueblo de Israel, salgan del pueblo de Egipto. En la eclesiológica, salid en medio de ellos y no toquéis lo inmundo. Y en el escatológico, ¿qué es? Salid de ella, pueblo mío. ¿Sí estamos entendiendo, hermanos? Ahora vuelvo a repetir, solo son ejemplos, ¿verdad? Solamente se agarró de ejemplo Israel, solamente se agarró de ejemplo el Éxodo, se agarró de ejemplo el santuario, pero tal vez podamos agarrar algunas otras cosas que aparecen en la Escritura, ¿verdad? En el santuario, ¿cómo se cumple el santuario? El santuario literal, el santuario típico, ahí está el santuario. ¿Cómo se cumple en Cristo? En lo antitípico. Cuando dice Jesús, derriben este templo y en 3 días lo reconstruiré. Y después dice, pero no hablaba de ese templo, estaba hablando del templo de ¿qué? Ahí se cumple de la manera cristológica. En la fase eclesiológica, dice el apóstol Pablo, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es templo? O sea, ahí está la figura del tipo. Allá está el antitipo. Es templo del Espíritu Santo. Y que no sois vuestro, el cual es de Dios. Y que si ustedes lo destruyen, también ustedes van a ser destruidos. Ahí está, ahí se aplica el tabernáculo a la iglesia. Fíjense, cómo el templo de allá se le aplica a Cristo. Él hablaba de su cuerpo. Cómo el templo de allá se le aplica a cada uno de nosotros. Ustedes son templo de Dios. Y en la fase escatológica, pues vamos a Apocalipsis 11. Oh, el templo de Dios fue abierto. Y el arca de su pacto. O sea, ¿se dan cuenta? Podemos encontrar entonces que el tipo no solamente tiene su cumplimiento una sola vez en un antitipo, sino puede tener ¿qué? Varios, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo claro es este, el santuario. Su tipo, pues, fue el santuario terrenal. Su antitipo lo podemos encontrar en nosotros lo que ya vimos, en Cristo. Ahí se cumplió, ¿verdad? También.
También lo podemos encontrar en la frase eclesiológica y lo podemos encontrar en la parte escatológica, ¿verdad? Quise hablar de esto, hermanos. Creo yo que también es importante decir esto. Lo más importante no es aprender las palabras. Lo más importante no es aprender, pues, esto teológico, ¿verdad? Estas palabras, esto, no. Lo más importante es descubrir a Cristo en esos acontecimientos, en los personajes. Eso es lo verdaderamente principal. Ahora podemos entender, han escuchado ustedes cuando dicen, Cristo es el centro de la palabra de Dios. Y a lo mejor algunas personas dicen, pues ¿cómo va a ser el centro? Porque pues yo nomás de Cristo habla, pues en unos pocos salmos, de Cristo habla pues más que nada en el Nuevo Testamento, un poco en Apocalipsis o mucho en Apocalipsis, pero pues yo no veo a Jesucristo en el libro de Josué. ¿Yo dónde lo veo? Porque solamente te concentras en el tipo. Si con la ayuda de Dios contemplaras el antítipo, tú verías que Josué es una figura de Jesús. Tú verías que Moisés es una figura de Jesús. Tú verías que Adán es una figura de Jesús. Tú ves que Abel es una figura de Jesús. ¿Estamos entendiendo? David es una figura de Jesús. El Cordero es una figura de Jesús. Por eso es que Cristo es la figura central de la Biblia. Porque aunque tú veas otros personajes y veas acontecimientos, ves los tipos, todos esos tipos te van a llevar a su antitipo, Cristo Jesús. ¿Estamos entendiendo? Vuelvo a repetir, solamente quise resaltar pues los términos y escatológico y cristológico para que ustedes pudieran entender el ejemplo, ¿no? Los ejemplos. Pero lo verdaderamente importante es que nosotros podamos entender y encontrar a Cristo en las figuras, en las sombras. ¿Me estamos entendiendo? No me malentienden, ¿verdad? Digo sombras por el lenguaje del apóstol Pablo, ¿verdad? Aquello era sombra de lo que había de venir. Ahora, ¿hay algún comentario, hermano, sobre esto? Ok. Ahora sí vamos a ir a Josué, ya que ahora sí que ya entendimos todo esto. Ahora sí, de una manera fácil, de una manera sencilla, vamos a ir a ver a Josué como una figura tipológica, ¿verdad? Josué existió de verdad. Josué era una persona, pues como tú, como yo, real, ¿verdad? Pero su vida, sus experiencias, sus acontecimientos estaban señalando a Jesucristo. Miren, vamos a ver y vuelvo a repetir. Yo sé que ustedes lo sabían, simplemente no desde la perspectiva que lo acabamos de ver, ¿verdad? Y por eso a veces nos hacemos bolas y escuchamos palabras extrañas y pues decimos, ay, no, pues es que no le entendí, ¿verdad? Pero yo estoy seguro que sí le entendiste y le estamos entendiendo con la ayuda de Dios. Por ejemplo, ¿cómo es que Josué era una figura de Jesucristo? ¿Cómo es que Josué era el tipo y cómo es que Cristo era el antitipo? ¿Cómo es que la figura de José encuentra su antitipo en Jesucristo? Bueno, voy a darles un ejemplo y de ahí ustedes le van a seguir. Josué estaba al frente del pueblo. ¿Ya entendimos? ¿Y Cristo? Josué cruzó al pueblo por el río Jordán. Y Cristo se bautizó en el río Jordán. A ver, digan más. Hermana. A ver. Ok. Ok, así Hombre, es. significa lo mismo en su idioma original. Dice que tienen la misma raíz y el objetivo de Josué era conducir al pueblo a la tierra prometida. Y el de Dios, el de Cristo, pues conducirnos a la tierra nueva. Otro que inició su conquista después de 40 años en el desierto. Así es. Y Cristo inició su ministerio después de 40 días en el desierto.
después de su bautizo. Otro cruzó por entre las aguas del Jordán, creo que es lo que mencionó, y Cristo se bautizó en las aguas del Jordán. Josué derribó murallas y Cristo derribó la pared que nos separa de Dios. Josué luchó contra ejércitos y Cristo venció al diablo y a sus ejércitos. Josué repartió territorios y Cristo reparte gracia. Josué conquistó ciudades y Cristo conquistó la cruz, la muerte en la cruz. Josué dio un descanso parcial en Canaán después de años de guerra, y Cristo da un descanso eterno en la Canaán celestial después de siglos de guerra espiritual. Ok, gracias, hermana. Si ustedes se dan cuenta en la lección, todo esto que mencionó nuestra hermana abarca la parte del martes y la parte del miércoles, ¿verdad? Y lo estoy diciendo para avanzar pronto. Nadie espere a que pasemos a la parte del miércoles porque ya va aquí incluida. Miren, eso que dijo nuestro hermano de las cosas, el nombre de Josué tiene la misma raíz, ¿verdad? Josué y Jesús tienen la misma raíz. Y aquí, podemos recordar algo bastante interesante. Que Josué no se llamaba Josué. ¿O sí? ¿Sí sabían o no sabían? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Oseas. ¿Sabían que Josué se llamaba Oseas? Era su nombre, original. Pero ahora viendo esto y entendiendo esto, que Josué iba a ser el tipo del antitipo Jesucristo, inspirado por el Espíritu Santo, Moisés le cambia el nombre. A ver, tú no vas a ser Oseas, más. Ahora tú vas a ser Jesús porque ahora tú vas a ser Josué, porque vas a representar a Cristo en su obra que Él va a hacer. ¿Se dan cuenta ahora cómo tiene sentido? A veces nos preguntábamos, ¿verdad? ¿Por qué le cambiaré el nombre? Bueno, pues ahí está una de las razones, ¿verdad? Exactamente. Así es, hermanos. Había una profecía en el libro de Deuteronomio que Dios le dice a Moisés, o Dios le dice al pueblo, mira, ¿se acuerdan que Moisés pues ya no pasa a la tierra prometida? Y dice, mira, tú vas a morir, pero vas a poner de encargado ahora ¿a quién? A Josué, ¿verdad? Pero hay una profecía que dice, profeta te levantaré de en medio de ti. A él oiréis. Cuando tú te quedas con el tipo, dices, pues sí, pues Moisés murió, y pues el que sigue, dice, la profecía está diciendo, profeta te voy a levantar en medio de ti. Pues entonces Josué, ¿no? Y ciertamente, en parte, si tú te quedas con el tipo, te vas a quedar con Josué. Pero cuando tú vas al contexto, cuando tú ves la historia, el profeta verdadero del que está hablando Moisés, o Dios mismo allí, es Cristo. Por eso dice, a él oiréis. Ahora, déjame decirles que esta profecía, profeta le levantaré en medio de ti, no solamente se aplica a Josué. Murió Josué y les levantó otro profeta. Y murió ese otro y le levantó. O sea, se fueron cumpliendo, hasta llegar al verdadero antitipo. Eso es lo que resalta, ¿verdad? Un poquito de la parte del martes y de la parte del miércoles. Ya nuestra hermana Lina nos hizo favor, gracias, de ver, ¿verdad?, en qué se asemejaba Josué, la vida de Josué y Cristo. Ahora, en la parte del jueves, Josué y ¿quién? Podemos encontrar que Josué también es un tipo. Pero nosotros, ¿qué somos? A lo mejor, ¿verdad? Porque tenemos ahí como cosas en común, gracias. Tenemos cosas en común. ¿Cuáles? ¿Cuáles cosas en común? Miren, lo voy a leer para que podamos entender. Josué apunta como tipo
a modelo más allá del ministerio de Jesucristo. Vean, o sea, no solamente Josué es el tipo de Jesucristo. ¿Sí estamos entendiendo? O sea, no solo Josué, no solo la vida de Josué apuntaba al antitipo Cristo. Dice, más allá, apunta más allá del ministerio de Jesucristo hacia un cumplimiento en la vida de la iglesia. ¿Se acuerdan? O sea, Josué cumplió su función, voy a decirlo así, como en los ejemplos de Israel, el éxodo del santuario cristológico. Exactamente, o sea, ahora Josué ya vimos cómo se cumplió de una manera cristológica. Profeta les levantaré. Estaba hablando de Josué, pero al mismo tiempo estaba hablando de que Cristo, de que se iba a levantar, a él oiréis. Ahí se cumplió el antitipo, pero cristológicamente. Y ahora, eclesiológicamente, ¿cómo? Bueno, hermanos, ¿sí estamos entendiendo? Dice, Josué apunta como tipo modelo más allá del ministerio de Jesucristo. O sea, no solo se cumplió cristológicamente, hacia un cumplimiento de la vida, ¿qué? O sea, eclesiológicamente. El cuerpo de Cristo. Ahora escuchen en qué sentido las guerras libradas por Israel bajo su Josué prefiguran las lechas espirituales de la iglesia. O sea, Josué luchaba físicamente. Josué luchaba con pueblos, con naciones físicas, literales, fuertes, ejércitos. Pero Josué, que era un tipo de la iglesia del Señor. Josué tenía su ejército, ¿sí o no? Cristo también. Josué libraba luchas físicas, literales. Ahora su iglesia lucha espirituales, guerras espirituales. Estamos entendiendo cómo ahora no estamos aplicando la vida de Josué el tipo a Cristo. Ahora estamos aplicando la vida de Josué el tipo a la iglesia de una manera eclesiológica. Si quisiéramos apuntarlo, escuchen bien, a la fase escatológica, ¿cómo sería? La guerra entre Cristo y Satanás, la batalla final. Josué era comandante, Cristo es el comandante. Josué tenía su ejército, Cristo tiene su ejército. Josué luchaba contra ciudades, contra ejércitos poderosos, contra ejércitos fuertes. Cristo y su ejército lucha contra Satanás y contra sus ángeles. ¿Estamos entendiendo? Ahora el pueblo de Dios tenemos guerras espirituales. Josué y el pueblo de Israel, el tipo, lograron cruzar el Jordán, lograron obtener la tierra prometida, sí. Pero esto anuncia que ¿qué? Que también el pueblo de Dios, al final de los tiempos, va a heredar la tierra prometida. Por eso la pregunta de la parte del juez del medio dice, ¿qué dicen estos textos acerca del cumplimiento final de la tipología de Josué? Bueno, pues los santos heredarán la tierra nueva. Los santos van a heredar no la Canaán terrenal, sino la Canaán celestial. El cumplimiento final y completo de la tipología de Josué ocurrirá en ocasión de la segunda venida. Fíjense, ahí está clarito, hermanos. La segunda venida de Jesucristo, que es lo que decíamos, es un aspecto apocalíptico, escatológico de la tipología. La vida de Josué reflejaba a tal punto el carácter de Dios que ciertos aspectos de ella adquirieron un carácter profético que presagiaba la actividad de la persona del Mesías. Desde nuestra perspectiva histórica, el Mesías ya ha venido, ¿sí o no? Ya vino, allá hace más de 2000 años. Su ministerio no necesita ser prefigurado, pero seguimos teniendo el privilegio de reflejar su carácter, la gloria que Cristo anhelaba compartir con sus discípulos y que puede llegar a ser nuestra si contemplamos
el carácter de Cristo. ¿Están entendiendo lo que dice aquí? La vida de Cristo, hermanos, no fue un tipo. ¿Estamos entendiendo? La vida de Cristo no fue un tipo. La vida de Cristo fue el antitipo del cumplimiento de todas las cosas que estaban. La venida de Cristo no tiene por qué encontrar un antitipo, ya. Lo único que va a encontrar esto es que nosotros vamos a poder reflejar su carácter. Es lo que está diciendo aquí la escuela sabática. Cuanto más contemplamos a Jesús, más reflejamos la belleza de su carácter. Esto es fundamental en nuestro caminar diario con Cristo. Por eso es tan importante dedicar tiempo al estudio de la palabra y a reflexionar acerca de la vida, el carácter y las enseñanzas de Jesús. Somos transformados por la contemplación. Y mira, Lina, en la pregunta que está hasta abajo en la parte del jueves, podemos encontrar un tipo y un antitipo también. A lo mejor no en Josué, sino en las palabras que dijo Josué. Ven cómo podemos encontrar tipos en las palabras. ¿Sí? Miren, vamos a leer, si no están entendiendo, no estamos entendiendo, ahorita que leamos lo vamos a entender. Dice Josué, el tipo modelo, preguntó a los israelitas, ¿hasta cuándo seréis negligentes para ir a tomar posesión de la tierra que les dio el Señor de sus padres? ¿Sí les preguntó eso Josué al pueblo? ¿Les dijo eso? Eso fue el tipo. Y el antitipo, ¿cómo sería hoy? ¿Hasta cuándo te vas a decidir por Cristo? ¿Sí o no? ¿Hasta cuándo en el tipo de Elías? ¿Hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, si Baal, id en pos de él. Exactamente, esos son los tipos, pero lo podemos traer al antitipo hoy. Ese mensaje es un tipo y podemos traer el antitipo, ¿verdad? Por eso dice ahí, ¿cómo formularía hoy esa pregunta Jesús, el antitipo de Josué? ¿Hay algún comentario, hermanos? ¿Pregunta? Ahora yo les hago una pregunta. A ver, la hermana, nuestra hermana. Sí. Palabra tipo en otro sentido. Si este tipo de estudio o de método es de la iglesia adventista o muchas iglesias lo utilizan, porque pues mucha gente no conoce esto que nosotros estamos conociendo. Por ejemplo, hay iglesias que todavía esperan un Mesías, que no saben que ya vino, que todavía piensan que el Israel físico, bueno, que el literal, es el pueblo de Dios y todas estas cosas. Ok, recuerde, hermana, que estas palabras o esta enseñanza o esta doctrina no es exclusiva de la iglesia adventista. En el idioma griego original en el que escribió Pablo, en vez de aparecer, esto era la sombra, esto era el ejemplo, esto aparece tipos. Aparece tipo. ¿Me doy a entender? Es el lenguaje. Esto no lo inventó la iglesia adventista, es el lenguaje en el griego. No, lo utilizan otras iglesias, pero a veces sin saber. ¿Me doy a entender? Por ejemplo, otra iglesia de otra denominación, saben que el corderito pascual estaba anunciando a Cristo, pero ellos no saben tal vez que en el griego, o ellos no utilizan estas palabras, o aquello era el tipo y esto era el antitipo, aunque lo están practicando. ¿Me doy a entender lo que estoy diciendo? No sé si quedó clara la respuesta, hermano. Sí, no es exclusivo de la iglesia adventista, porque esa palabra tipo y antitipo es una palabra del idioma griego. Es como si tú dijeras, leímos Romanos 5:14, ¿se acuerdan? ¿Qué decía Romanos 5:14? La palabra figura, hermana, en el griego era el tipo, o tipos, ¿me doy a entender? Entonces, así es esto. ¿Alguna otra pregunta, hermanos? ¿Algún otro comentario? Hermano Marco. Hermano, lo último que usted comentaba acerca de que no solamente en las figuras
o en los personajes encontramos los tipos, sino también en las palabras, en las expresiones, que comúnmente pues las utilizamos, pero no había reflexionado en que también esas palabras, esas expresiones o hasta preguntas son tipos que nos llevan a los amigos. Así es, ¿verdad? Termino con esto. La misión de Cristo es lo que dice nuestra hermana. Oye, pero ¿por qué otros todavía dicen que Cristo no vino? ¿Por qué otros piensan que todavía el pueblo de Israel? Bueno, la misión de Cristo no fue entendida por la gente de su tiempo. Tal vez no comprendió que aquello prefiguraba. De hecho, por eso el apóstol Pablo, en su carta a los Hebreos, ya una vez dijimos, hermanos, el apóstol Pablo escribió a los Corintios, el apóstol Pablo escribió a los Gálatas, el apóstol Pablo escribió a los Filipenses, pero cuando escribe a los Hebreos, habla exclusivamente de lo que tenía que ver con los hebreos, del tabernáculo, de la sangre, de la muerte de Cristo. Y entonces el apóstol Pablo en capítulo 8 y capítulo 9 de Hebreos explica de una manera directa y dice, estos sacrificios se cumplieron en Cristo, porque aquellos no habían entendido. Estamos, por eso dice aquí, la misión de Cristo no fue entendida por la gente de su tiempo. Por eso el apóstol Pablo viene y explica y dice, a ver, esos sacrificios no eran, ahora la sangre de Cristo, ahora miren, aquellos sacerdotes eran la sombra, ahora tenemos un verdadero sumo sacerdote que está intercediendo por nosotros a la diestra. ¿Estamos entendiendo? Por eso el apóstol Pablo explica y explica y explica porque no entendieron las personas, la gente de su tiempo. ¿Por qué no entendieron, hermana Lina? Porque hoy no entiende la gente. ¿Por qué no entiende? ¿Por qué Israel o aquellos pueblos de allá dicen que Cristo todavía no ha venido? Y lo digo con vergüenza y me incluyo tal vez, hermanos, porque no quiero ser hipócrita. ¿Por qué la iglesia adventista hoy no entiende ni en qué tiempo estamos viviendo, ni qué es lo que se está llevando a cabo hoy en el santuario celestial? ¿Por qué no entendemos las tradiciones, las máximas y los estatutos de los hombres? Ocultaron de su vista las lecciones que Dios se proponía transmitirles. Esas máximas y tradiciones llegaron a ser un obstáculo para la comprensión y práctica de la religión verdadera. Fíjense. Y ahí, cuando tú lees el párrafo que sigue, te abre la mente. Y cuando vino la realidad, ¿qué era aquello que había pasado? Era la sombra, era el ejemplo, con lo que Dios quería darles a entender a la gente. Pero cuando viene la realidad en la persona de Cristo, no reconocieron en él el cumplimiento de todos sus símbolos. Ahí, ¿verdad que responde su pregunta que usted hizo, hermano? La sustancia de todas sus tipos, ¿sí o no? Sus sombras, sus ejemplos. Rechazaron a Cristo, el ser a quien representaban sus ceremonias, y se aferraron a sus mismos símbolos e inútiles ceremonias. Igual que hoy. El Hijo de Dios había venido, pero ellos continuaban pidiendo una señal. Ya Dios les había hablado a través de Josué. Ya Dios les había hablado a través de Moisés. ¿Sí? ¿Por qué cuando iban aquellos hombres en el camino a Emaús? Dice que Cristo les explicó. Dice que los hombres que iban a Emaús decían, creíamos que habían perdido sus esperanzas, el que había de liberar a Israel. Y la palabra de Dios dice, pero Cristo les comenzó a hablar ¿qué? Porque todos en Moisés y Josué y los profetas y los acontecimientos y las profecías señalaban, pero como estaban tan embebecidos con sus tradiciones, con sus máximas,
Y con todo lo que dice aquí, dice que no supieron ver. Hermanos, ¿creen que nos pueda pasar como iglesia hoy lo mismo? ¿Estamos tan embebecidos con las tradiciones? Y yo sé que les caigo a gordo a muchos por esto, pero no me importa. En estos tiempos, ¿verdad? Ya por ahí están diciendo. Para empezar, tradiciones de que cada 8 días te sientas en la misma banca. Cada 8 días haces lo mismo, vienes, escuchas y te vas y no pasa nada en tu vida ni en mi vida. O es más importante que el programa de escuela sabática se celebre tal cual y lo dice un libro. Es más importante andar recortando animalitos y pegarlos allá en la pared y va a haber el evento que del día del niño quién sabe qué, y el día del pastor, y ahora viene que las piñatas, y ahora viene que el día del amor y de la amistad, y ahora viene que el día de la madre, y ahora viene que la Navidad, y como dijo un pastor, ¿verdad? Alguien por ahí, y nunca agarramos los libros de espíritu de profecías, más ni creemos en Elena de Guay como profeta. Ah, pero cuando llegue el arbolito de Navidad y si sacamos el libro, no, mira, Elena dijo que un arbolito, y entonces sí lo ponemos, hermanos, máximas tradiciones, y lo que debemos de estar viendo no lo vemos, y se están cumpliendo las profecías, y se están cumpliendo los antitipos, pero nosotros por estar embebecidos allá, en tradiciones, en máximas, no vemos la realidad. Eso lo dice aquí. Sus ceremonias y se aferraron a sus símbolos e inútiles ceremonias, dice aquí. El Hijo de Dios había venido, pero ellos continuaban pidiendo una señal. El mensaje arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado, contestaron exigiendo un milagro. El evangelio de Cristo era un tropezadero para aquellos porque demandaban señales en vez de un Salvador. Esperaban que el Mesías probase sus aseveraciones por poderosos actos de conquista para establecer su imperio sobre las ruinas de los imperios terrenales. Cristo contestó esta expectativa con la parábola del sembrador. No por la fuerza de las armas, no por violentas interposiciones había de prevalecer el reino de Dios, sino por la implantación de un nuevo principio en el corazón de los hombres. Y viene un mensaje para nosotros hoy. Allá, ¿se acuerdan que leímos la historia de Caleb? Sería también un tipo. La iglesia necesita fieles Caleb y Josué, que estén prontos a aceptar la vida eterna con la única condición para los que dicen que no hay condiciones y que Cristo es puro amor y que Cristo es pura gracia y que yo ya soy salvo y entonces yo ya la hice. Cuidado. La condición que Dios impone para que tú seas salvo no es que vayas cada 8 días a la iglesia. La condición que Dios impone para que tú seas salvo no es que des el diezmo. La condición que Dios impone para que tú seas salvo no es que le seas fiel a tu organización. La condición que Dios impone para que tú seas salvo no es que tú le seas fiel a tu pastor. La condición que Dios impone, ¿cuál es? La obediencia a Dios, a su palabra. Nuestras iglesias sufren por falta de obreros. Nuestro campo es el mundo. Necesitamos misioneros en las ciudades y en los pueblos que están aún más subyugados por la idolatría que los paganos del oriente, los cuales nunca vieron la luz de la verdad. El verdadero espíritu misionero ha abandonado las iglesias que hacen profesión de manera tan exaltada. El amor por las almas y el deseo de llevarlas al regazo de Cristo ha dejado de brillar en sus corazones. Buscamos trabajadores honestos. Nadie responderá al clamor que se eleva en todos los rincones. Pasa y ayúdanos. Necesitamos Caleb y Josué. Así que ahora, hermanos, que tú sabes qué es el tipo, qué es el antitipo, sabes que los tipos no se pueden cumplir solo una vez, sino se pueden cumplir de manera cristológica, de manera eclesiológica, de manera escatológica, que los tipos no solamente son personas, que los tipos son personas, que los tipos son acontecimientos, que inclusive a veces hasta en las palabras puedes encontrar tipos para que se encuentren con sus antitipos, que los tipos y los antitipos no es una palabra que la iglesia adventista inventó, sino que en el idioma original griego, en vez de aparecer ejemplo, en vez de aparecer sombra, en vez de aparecer otra palabra, aparece la palabra tipo o tipos, y que la Biblia está llena
de tipos, de antitipos, pero que principalmente la Biblia su mensaje principal es Cristo. Cristo, Cristo. Por eso es que tú vas a escuchar o has escuchado algunas recomendaciones que dicen, cuando tú vayas a la Biblia, trata de encontrarte con Cristo. Pero hermano, pero estoy leyendo a Josué. Pues por eso, ahí está Cristo. Es un tipo de Cristo. Hermano, pero es que estoy leyendo el Éxodo. Pues ahí está. Cristo liberando a su pueblo. Hermano, pero es que estoy estudiando el libro de los Salmos. Pues ahí está David inspirado por el Espíritu Santo como tipo en sus palabras, anunciando el antitipo de cuando Cristo iba a venir a morir por ti y por mí. Hermano, pero es que estoy leyendo el Apocalipsis, estoy leyendo lo de las bestias. Pues ahí tú vas a encontrar a Cristo, vas a encontrar tipos y vas a encontrar antitipos que te van a llevar a lo verdadero, a lo que se va a cumplir, a eventos o fases escatológicas, lo que está en el futuro. Hermanos, ¿entendimos? Ahora sí un poquito más o nos hicimos más bolas. Esperamos con la ayuda de Dios, hermanos, que podamos seguir estudiando la escuela sabática. Como ustedes ven, son mensajes muy interesantes, es información muy importante. Y el día que tú vuelvas a escuchar tipos, antitipos, pues tal vez ya no te vas a quedar, sino que ahora con la ayuda de Dios vas a poder comprender, vas a poder tal vez compartir alguna cosa que Dios te enseñó a través de la escuela sabática esta semana, en el repaso de escuela sabática de esta mañana. Y esperamos, hermanos, que esto que Dios nos enseña pueda servirnos, vuelvo a repetir, para que cada que vayamos a la Escritura, no quedarnos con David. Cada que vayamos a la Escritura, no quedarnos con Josué. Cada que vayamos a la Escritura, no quedarnos con Moisés, sino quedarnos con su cumplimiento, con su tipo, que es Cristo Jesús. Que Dios te ayude, que Dios me ayude, para que sea nuestra necesidad, para que sea nuestro gozo, que sea nuestra alegría, contemplar a Jesús y que de tanto que lo contemplemos, podamos reflejarlo en nuestra vida diaria.